Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección veremos la palabra poco, que se traduce por poco, igual que en español. Poco se refiere a una cantidad escasa, chica o mínima. Es una cantidad indefinida, igual que en español, que no sabemos exactamente qué cantidad es o a qué cantidad nos estamos refiriendo. Poco a veces permanece invariable y otras veces concuerda en género y número. Veamos ejemplos para ver cómo funciona. Comencemos. Primer caso. Veamos cuando poco se refiere a los verbos. Primer ejemplo. Bruno mangia poco. Bruno come poco. Bruno, género masculino, es el sujeto de la frase, pero poco se refiere al verbo comer. Por lo tanto, poco se mantiene invariable y se coloca después del verbo. Segundo ejemplo. Laura mangia poco. Laura come poco. Laura, género femenino, es el sujeto de la frase, pero poco se refiere al verbo comer. Por lo tanto, se coloca después del verbo y se mantiene invariable. Tercer ejemplo. Noi abbiamo viaggiato poco. Nosotros hemos viajado poco. En este caso, no sabemos si el sujeto de la frase es género femenino o género masculino, pero como poco se refiere al verbo viajar, se mantiene invariable y se coloca, como siempre, después del verbo. Segundo caso, veamos cómo funciona la palabra poco con los adjetivos. Primer ejemplo. Bruno è un ragazzo poco simpatico. Bruno es un muchacho poco simpático. Poco se refiere al adjetivo simpático. Con los adjetivos, poco se mantiene invariable, pero se coloca delante del adjetivo. Otro ejemplo. Ana è una ragazza poco simpatica. Ana es una muchacha poco simpática. Poco se refiere al adjetivo simpática, por lo tanto se mantiene invariable y se coloca delante del adjetivo. El adjetivo cambia según el sujeto de la frase. Acá vemos que el sujeto es Ana, género femenino. Por lo tanto, el adjetivo es simpática, género femenino. En el ejemplo anterior, vimos que el sujeto de la frase era Bruno, género masculino, y el adjetivo quedaba simpático, género masculino. Pero poco, la palabra poco, como hace referencia a un adjetivo, se mantiene invariable y se coloca delante de los adjetivos. Tercer caso. Veamos cómo funciona poco con los adverbios. Veamos un ejemplo. María ha accettato poco volentieri. María ha aceptado con poca voluntad. Volentieri es un adverbio de modo, que indica la manera en que se hacen las cosas, en que se realiza una acción. En este caso, la frase está diciendo que María ha aceptado con pocas ganas, con poca voluntad, con desagrado. Tal vez te vas de viaje y quieres que alguien cuide a tus mascotas. María no estaba muy dispuesta, pero aceptó hacerte un favor. Pero bien, lo que nos ocupa en la frase es la palabra poco. Poco se refiere al adverbio volentieri. Por lo tanto, poco se mantiene invariable y se coloca delante del adverbio. Por cierto, recuerda suscribirte al canal para que te avisen cada vez que subimos una nueva lección. Cuarto caso. Veamos cómo funciona poco con los sustantivos. Con los sustantivos, poco concuerda en género y número.
Un sustantivo masculino singular diremos poco. Un sustantivo femenino singular diremos poca. Los plurales son irregulares. Debemos incorporar una H para mantener el sonido fuerte de la C. Si el sustantivo es masculino plural, diremos poqui. Y si el sustantivo es femenino plural, diremos poque. Así que debemos recordar que con los sustantivos concuerda en género y número y se debe colocar delante del sustantivo al cual hace referencia. Veamos ejemplos. In casa c'è poco vino. En casa hay poco vino. Vino es una palabra masculino singular. Por lo tanto, colocamos poco y lo colocamos delante de la palabra vino. Otro ejemplo. Piero legge pochi giornali. Piero lee pocos diarios o pocos periódicos. En este caso, la palabra giornali es masculina plural. Por eso hemos colocado pochi. Otro ejemplo. Piero ha poca fiducia nella scienza. Piero tiene poca confianza en la ciencia. En este caso, la palabra poco acompaña a la palabra fiducia, que es una palabra femenina singular. Por eso poco se transforma en poca y se coloca delante de fiducia. Veamos el último ejemplo. Noi viaggiamo con poche valigie. Nosotros viajamos con pocas valijas. En este caso, poco acompaña al sustantivo valijas, una palabra femenina plural. Por lo tanto, poco se transforma en poque, un plural irregular. Debemos recordar de incorporar una H. Y como siempre, debe colocarse delante del sustantivo al cual acompaña. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección.